Por favor, vamos a esperar un minutito, ¿sí? Listo, mil disculpas. Vamos a iniciar, entonces, la clase anterior quedamos en, ¿quién me recuerda en qué quedamos? Estamos viendo los de las estaciones meteorológicas. Que revisamos el anuario, vimos cómo están Sí. conformados los ficheros, ¿verdad? Sí, ingeniero. Sí, y vamos a ver. Y envió a hacer unas conversiones. Ok, las conversiones las vamos a ver al final cuando vamos a hacer la práctica, ¿sí? La práctica de precipitación. Pero preguntas sobre el tema anterior. Déjenme ver, creo que vamos por aquí. Con ustedes vamos aquí, ¿verdad? Aquí quedamos, ¿cierto? Sí, por esos gráficos y no quedamos. Bien. Bueno, entonces hoy ya vamos a finalizar este tema de precipitación. Vamos a hacer una práctica. Y bueno, me voy a concentrar o me he concentrado fundamentalmente en esta variable porque en los diferentes servicios meteorológicos, ¿sí? Entonces, bueno, ya habíamos visto que este es un dietograma, ¿sí? Cualquier gráfico que represente la altura de la precipitación o la intensidad de la precipitación y el tiempo puede ser en minutos, en horas, en días, en meses, en años, eh, se llama, a ver, espérenme para ir dietograma, ¿verdad?
Entonces aquí únicamente lo que está representado un hietograma con un polígono de frecuencias. Acá es un hietograma representado con un diagrama de barras, perdón. Pero también se puede representar un hietograma, por ejemplo, mediante intervalos, ¿sí? Entonces, aquí está claro, ¿verdad? Habíamos hablado sobre qué significan estos números, estas letras y qué significaba la T, ¿verdad? Habíamos visto con ustedes qué significaba el cero en términos pluviométricos. Que ya no había Que ese registro. día no había Que no lluvia, había datos. Exacto. No que no había datos, que no no había hubo lluvia. registro, Sí, sí, que que no no hubo hubo registro. lluvia. Cuando no hay dato, está ND, NA, valores negativos o la celda en vacío. Eso es cuando no existen la toma de datos o el registro de los datos, ¿sí? Cuando hay valores cero, quiere decir que hubo, o sea, que estaba registrando el instrumento, pero que ese día no hubo lluvia, ¿sí? Y también habíamos visto que la T significaba valores traza, es decir, aquellos valores que no son medibles y que están, que son inferiores a 0.1 milímetros, ¿verdad? También habíamos visto, bueno, yo les había comentado un poquito que hay diferentes horarios en los cuales se registros de la Argelia son tomados a las 7 de la mañana, a la 1 de la tarde y a las 7 de la noche, ¿sí? Estos valores nos permiten, bueno, de diferentes estaciones nos permiten identificar o estimar la precipitación media de un lugar. Y esto es muy importante cuando ustedes van a determinar, por ejemplo, o se va a construir obras de infraestructura para riego, para saber efectivamente cuánto es el agua que cae. Y aquí hay que hacer un pequeño balance para saber cuál es el agua disponible, ¿sí? En términos de modelos climáticos, la precipitación, la temperatura máxima, mínima, promedio son súper importantes precisamente porque permiten hacer análisis sobre los modelos futuros en base a los registros históricos de estas variables, ¿sí? Entonces también es importante aquí, bueno, vamos a ver brevemente a qué se refiere este tema sobre la determinación o la estimación de la precipitación media a nivel de un sector, ¿sí? Aquí, bueno, voy a utilizar una cuenca hidrográfica para poder hacer el análisis o para poder mostrarles cómo es el uso de esta técnica que se denomina los polígonos de Thiessen, ¿sí? Pero se lo puede aplicar para una escala local, una parcela, puede ser para una escala regional, una cuenca o un territorio político-administrativo, ¿sí? Los polígonos de Thiessen pueden ser aplicados en diferentes escalas. El primer método que se utiliza es la media aritmética y este es el método más sencillo, es el más simple, en donde se utiliza la información de las precipitaciones existentes en diferentes estaciones, esto se lo divide para el número de estaciones y con eso obtenemos la precipitación media. ¿Cuál es la limitante de este método? Bueno, el método es bastante sencillo, es bastante simple y su restricción está dado en función de la heterogeneidad del sitio en términos climáticos. Es decir, que si tenemos una zona en donde existe mucha cantidad de variación en términos pluviométricos, en términos de temperatura, entonces este tipo de método no es aplicable. Es aplicable fundamental de manera general en zonas llanas o en zonas planas, en donde de cierta manera existe homogeneidad en términos de las variables meteorológicas y climáticas, ¿sí? Entonces, esto es bastante sencillito, está entendido, ¿verdad? Luego, también hay otro método que es bastante utilizado que se llama los polígonos de Thiessen. Estos polígonos de Thiessen, digamos que una de sus limitaciones
es que necesitamos una densidad importante de estaciones, como mínimo necesitamos 3 estaciones, porque dentro de su proceso metodológico lo que hay que hacer es triangular. La fórmula que se aplica es la siguiente: precipitación media es igual en el numerador a la sumatoria de los productos individuales de la precipitación por cada una de las estaciones por el área de influencia de las estaciones. De hecho, la construcción de los polígonos de Thyssen nos permiten determinar esta área de influencia de cada una de las estaciones. Estos productos individuales sumados divididos para el área me permite tener una precipitación media ponderada en función del área. ¿Sí? ¿Está entendido? ¿Hasta aquí? ¿Cómo funciona o qué dice el... Entonces, primero tenemos que ubicar las estaciones que estén dentro del territorio que estamos evaluando y en la circundante y que tenga influencia dentro del territorio mismo, ¿sí? Cada una de las estaciones va a tener que tener como mínimo los valores de precipitación. La precipitación media puede ser a nivel diario, mensual, anual. Vamos a tener que incluir también las coordenadas, ¿sí? Cuando utilizamos un software SIG, por ejemplo, y también la altitud. Es muy importante porque, nuevamente, recordemos que aunque no existe un patrón específico, sí que cambia los valores o los totales pluviométricos con relación a la altitud. Una vez que nosotros tenemos las estaciones identificadas, entonces lo que hacemos es proceder a triangular. Generamos triángulos que son complementarios. ¿Sí? Por ejemplo, aquí no podría yo realizar esto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya hay un triángulo previamente establecido. Y los triángulos tienen que ser complementarios. De manera preferente, los triángulos tienen que ser formados, o los triángulos que se formen, y digo preferente porque no es, porque en algunos casos no se da el caso, valga la redundancia, los ángulos tienen que ser rectos o menores, ¿sí? Ángulos internos menores a 90 grados, iguales o menores a 90 grados, de manera preferente. ¿Por qué? Porque luego vamos a trazar las mediatrices y las mediatrices de los ángulos acutángulos siempre se unen dentro del triángulo, mientras que los triángulos obtusángulos, es decir, que uno de sus ángulos es mayor a 90 grados, se unen fuera del triángulo. ¿Sí? Entonces, de manera preferente, hay que trabajar con el establecimiento de la red de triángulos con estas características, y que sus ángulos internos sean menores o iguales a 90 grados. Entonces, una vez que formamos los triángulos, ubicamos el punto medio y en el punto medio trazamos una recta perpendicular. ¿Cómo se llama esa recta perpendicular? ¿Cuál es el nombre específico de esa recta? ¿Alguien que me diga? El punto medio de una línea. Es diagonal. ¿Cómo? ¿No es la diagonal? No. En el La punto mediatriz. medio, la línea perpendicular, en este caso, a los lados del triángulo. ¿Cómo se llama? ¿No es la tangente? Se conoce como mediatriz. Ya. ¿Sí? La mediatriz es esa línea recta perpendicular a un punto. En este caso, el punto medio de uno, o más bien de los lados del triángulo formado. ¿Sí? Entonces, para cada uno de estos lados, tenemos que ubicar el punto medio y en el punto medio trazamos una línea perpendicular.
Voy a decir, este es el punto medio y aquí trazamos una perpendicular, ¿sí? Hacemos el mismo proceso para cada uno de los lados del triángulo, ¿sí? Como vemos acá, cada uno de los lados del triángulo se han generado los puntos medios, o se han establecido los puntos medios y se han trazado las perpendiculares. Miren que en el caso de este triángulo BDE, que es un triángulo rectángulo, las mediatrices se unen. Voy a colocarlo con rojo. ¿Sí? Este es el punto de confluencia de las tres mediatrices. Y en este caso me genera ya un indicativo para identificar el área de influencia, en este caso de la estación D. ¿Sí? Entonces, hasta aquí estamos entendidos, ¿verdad? En el caso de los triángulos obtusángulos, las mediatrices que se trazan generalmente se unen fuera del triángulo, tal como ustedes observan aquí. ¿Sí? Una vez que tenemos trazados todas las mediatrices de todos los lados de toda la red triangular que nosotros hemos generado, estas nos van a permitir identificar. Por ejemplo, en este caso, en la estación D, vamos a identificar el área de influencia. Entonces, yo ya tengo los puntos de confluencia, ¿sí? De las mediatrices. Entonces, en este caso, esta mediatriz que corta a la cuenca y este punto de confluencia que se une con el siguiente punto de confluencia del triángulo ABD, entonces me genera el límite o el área de influencia que tiene la estación D con relación al territorio que estoy evaluando, que en este caso es la unidad hidrográfica, ¿sí? Entonces, ¿hasta dónde va el área de influencia? Hasta aquí, hasta donde choca estas mediatrices con la divisoria de la cuenca hidrográfica, ¿sí? Entonces, este método me permite nuevamente tener un área ponderada, un área específica de influencia de cada uno de las estaciones, de esta red de estaciones. Y esta es el área que voy a utilizar para aplicar la fórmula que anteriormente vieron ustedes, la precipitación media era igual a la sumatoria de la precipitación por cada uno de las estaciones, es decir, la precipitación que registre, por ejemplo, en este caso la D, ¿sí? Esto es de todo para todas las estaciones por el área de incidencia de esta estación, es decir, esta área que ha sido generada con el polígono o que ha sido determinada mediante la triangulación y las mediatrices, y todo eso dividido para el área total. De estas estaciones. Entonces, por ejemplo, en este caso, están bien establecidas. Esta es un área, el área de incidencia de la estación D, el área de incidencia de la estación triángulo BCE, ¿sí? Vamos, aquí está aquí, el área de influencia de la estación C, que es toda esta de aquí. Vamos a ver. Este es el área de incidencia de la estación E. Este es el área de incidencia de la estación D. ¿Sí? Estamos claros, ¿verdad? Ingeniera, disculpe lo del
A ver, el área de incidencia es el área que se va a trabajar. El área total es el área de toda la cuenca. De toda la cuenca, sí. ¿Y PI Ajá. qué significaba? PI es el valor de precipitación en cada una de las estaciones. Digamos que aquí, por ejemplo, esta estación tiene 10 milímetros. ¿Sí? Voy a decir, o 100 milímetros. ¿Sí? Entonces, el PI hace relación a esta cantidad de agua que ha caído en esta estación. Multiplicamos por esta área, estos 100 milímetros por esta área, luego sumamos la cantidad de milímetros caídos en la estación E por el área de influencia de esa estación, luego vamos a la estación C, hacemos el mismo procedimiento, luego la estación A y luego la estación D. ¿Sí? ¿Sí? ¿Está claro? Pues, ingeniera, ahí el PI fuera solo de la estación que se va a tomar el área de incidencia, ¿no es cierto? Se hace para cada uno, por eso son productos individuales. Este proceso, esto de aquí, voy a colocarlo en una cajita. Este producto es para cada una de las estaciones, la estación D, la estación B, o la estación E, la estación C, la B y la A. Para todas las estaciones tengo que tener información sobre la precipitación o la lámina de agua caída y el área de influencia de cada una de las estaciones. Entonces, cada una de las estaciones, el área de las mediatrices, ¿sí? O está dado por las mediatrices, de manera general o genérica. ¿Sí? ¿Está entendido? ¿Sí o no? ¿Cómo era que se calculaba el área para A ver, vamos a ver. Okay. A ver, entonces lo primero que se tiene que hacer es establecer una red triangular. ¿Sí? Entonces, en este caso, bueno, ya está dada la red para el ejemplo. Entonces, trazamos las redes que tienen que ser triangulares, los triángulos tienen que ser complementarios. ¿Sí? Y en este caso se generó un otro. ¿Sí? Entonces, cada uno de estos triángulos vamos a ubicarles el punto medio. Entonces, una vez ubicados el punto medio, yo voy a colocar así de manera al ojo. Esto siempre tiene que ser con las distancias específicas. ¿Sí? Por ejemplo, cada uno de estos puntos medios se va a trazar las perpendiculares. ¿Sí? Entonces, aquí trazamos una perpendicular. ¿Sí? Voy a trazar la perpendicular. ¿Sí? Una línea perpendicular, a esto se la conoce como la mediatriz. ¿Sí? Entonces, de igual manera, aquí una línea perpendicular a esta, más o menos va a ir así. ¿Sí? Y una línea perpendicular, en este caso obviamente tengo un fallo ahí, pero... Entonces, estas líneas, estas mediatrices van a tener un solo punto de confluencia, ya sea dentro del triángulo, si es acutángulo, o fuera del triángulo, si es obtusángulo. ¿Sí? Entonces, aquí lo que yo hago... ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en este caso voy a hacer lo mismo para el triángulo ABB. Voy a ubicar los puntos medios. ¿Sí? Aquí de la recta AB. Más o menos por aquí. Y voy a hacer exactamente lo mismo, ¿sí? Que hice anteriormente. Entonces voy a trazar las rectas perpendiculares a cada uno de los puntos medios que he trazado para cada lado del triángulo. ¿Sí? Entonces aquí... Y esta de aquí
perpendicular. Entonces voy a extender esta de aquí. Aquí hay un pequeño error, obviamente, porque no son estrictamente perpendiculares, pero como ustedes logran observar, el punto de confluencia es fuera del triángulo, ¿sí? Entonces ubico nuevamente ese punto donde se unieron las tres. Voy a hacer una. Trazar una línea aquí. Entonces el punto de confluencia va a estar en esta zona de aquí, externa. Entonces, por ejemplo, para esta estación D, el área de incidencia queda demarcada, para no confundirlos, será un rectángulo, esta es la estación, ¿sí? Únicamente para hacer énfasis en la estación. Entonces, el área de incidencia de esta estación queda determinada por la siguiente sección o la siguiente superficie. Todo lo que une las mediatrices o los puntos de confluencias y las mediatrices. Miren, esto, aquí se unen los puntos de confluencia y esta es la mediatriz, el punto de confluencia y la mediatriz, que en este caso se le extiende hasta que choque con el límite del territorio que estoy analizando. En este caso es una cuenca. Entonces, esta zona que está dada por la divisoria de la cuenca y las mediatrices es el área de incidencia de esta estación D. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, ingeniero. ¿Sí? O sea, Inge, que hay que primeramente dibujar los triángulos que sean perpendiculares. Luego las No que directrices. sean perpendiculares. Los triángulos tienen que ser complementarios. Mediatrices. Mediatrices. Sí, las mediatrices. Para determinar eso, para sacar luego la fórmula. Sí, para aplicar la fórmula. ¿Sí? Allá. Sí, entonces, primer paso, triangulación. ¿Sí? O bueno, en este caso el primer paso está generar las características de cada una de las estaciones, ¿sí? Sacar la información de cada una de las estaciones, tener a la mano, ¿sí? Entonces, luego hacemos la triangulación. Una vez que está la triangulación, entonces el paso siguiente es puntos medios. Los puntos medios y trazar las mediatrices, que son las rectas perpendiculares a ese punto medio del lado del triángulo, de cada uno de los lados del triángulo. ¿Sí? Una vez que tenemos esas mediatrices trazadas para cada uno de los lados, vamos ubicando los puntos medios. ¿Sí? Los puntos medios me van a determinar o me van a ayudar a identificar el área de incidencia de cada una de las estaciones. Entonces, en este caso, punto medio que está dado o que está unido por una mediatriz, este va a generar un lado o un límite de la superficie de influencia de esta área, ¿sí? Y en la siguiente mediatriz, ¿sí? La recta que se expande desde el punto de confluencia de las tres mediatrices de este triángulo BDE, extendido hasta en este caso, la divisoria de la cuenca hidrográfica, me genera ya el primer polígono, ¿sí? Por eso se llama polígonos de Thyssen. Entonces, este polígono me genera un área de influencia para esta estación, ¿sí? De igual manera, en este caso, para la estación E, ¿sí? Ya tengo una frontera, tengo mis puntos medios. Esta línea de aquí, ¿qué es la extensión de la que trazó de esta de aquí o cómo la saca esa línea? ¿Cuál? Esta línea de aquí. Sí. Esta es la mediatriz, es la perpendicular a este punto medio. A ver. Ay. Este es un punto, es el punto medio de la recta BC.
Y esta ya. es la perpendicular, ¿sí? Aquí sí puede generar, por eso es lamentablemente en este caso vamos a tener que utilizar los medios tecnológicos, pero cuando se hace en físico, aquí o sea, una vez que ya tengo triangulado, tengo calculado, estimada o trazadas las mediatrices, se borran los triángulos porque esto puede generar confusión. Lo que me sirve, ¿sí? De manera, o sea, ya para determinar el polígono son las mediatrices, no los lados del triángulo, las mediatrices, ¿sí? Y de igual manera, por ejemplo, esta línea extendida, aquí tanto hasta del triángulo ABD, como en la zona del triángulo ABC, miren, ¿sí? Es la perpendicular a este punto medio, de este lado, ¿sí? De igual manera aquí, la perpendicular a este lado, ¿sí? Este punto medio. Entonces miren cómo levemente las mediatrices, en este caso para el triángulo ABC, se unen fuera, ¿sí? Porque aquí obviamente hay un ángulo mayor a 90 grados. ¿Sí? Y miren. ¿Sí? ¿Está entendido? Hasta ahí sí, ingeniero. Listo. Entonces, esta fórmula de aquí que me permite determinar los polígonos y el área de influencia de cada una de esas estaciones, ¿sí? Nuevamente, cuando están trabajando en un territorio, sea una parcela, una cuenca, un municipio, una provincia, es importante tener una red y parte fuera, ¿sí? Para determinar precisamente las incidencias. Entonces, mira, por ejemplo, aquí este P1 tiene toda esta área de incidencia, ¿sí? Este P5 o estación 5 tiene esta área de incidencia, el P6 tiene el área concentrada en la parte media y alta de la cuenca, el P3 tiene esta área de incidencia y el P4 es. El P2 y el P7 me ayudaron para determinar el área de incidencia de las otras estaciones, ¿sí? Pero en este caso, aunque están fuera de la cuenca, estas dos estaciones no tienen incidencia directa sobre la cuenca, pero contribuyeron para poder establecer las áreas de incidencia de P3 y P1. Ingeniera, Sí, dígame. ¿cuáles son las áreas IRR? IRR. Son áreas irregulares. ¿Sí? Bueno, esta es otra fórmula. No se complican con esta fórmula. Esta fórmula es la fórmula genérica. ¿Sí? Son áreas cuando tenemos áreas irregulares, muy, muy irregulares. ¿Sí? Pero vamos a obviarla por no la vamos a tomar en cuenta. ¿Sí? Aquí la fórmula genérica es esta. Precipitación por el área de influencia y el área total, ¿sí? El otro es para determinar las áreas, pero no lo vamos a considerar, ¿sí? Porque no vamos a hacer el ejercicio como tal. Ok, una vez que tenemos ya conocimiento de este tipo de método, entonces pasamos al siguiente. El siguiente método se conoce como el método de las isoyetas. Las isoyetas hacen referencia a esa línea que une puntos de precipitación igual dentro de un territorio. Generalmente, bueno, la aplicación de la fórmula es prácticamente la misma, ¿sí? Es decir, los términos están dados por la precipitación en cada una de las estaciones, ¿sí? Por el área de la isoyeta. El área de la isoyeta. Esto se hace para cada una de las estaciones presentes y las isoyetas generadas y se divide para el área total de la cuenca. Generalmente aquí se utilizan software específicos porque este método es mucho más exacto que los dos anteriores. Topográfica,
Por eso es importante que se lo pueda hacer de manera manual, pero generalmente, o lo más utilizado, geográfica o sistemas de información geográfica, aquí se consideran, son tales como las curvas de nivel, ¿sí? O sea, es la misma lógica. Pero aquí esta línea, por ejemplo, en este caso está asociado a los 30 milímetros, ¿sí? Esta otra línea en todo este recorrido une los puntos equivalentes a precipitaciones de 20 milímetros, ¿sí? De igual manera aquí 10 milímetros. Entonces, une puntos de igual pluviosidad, por eso se denominan isoyetas, ¿sí? Entonces, aquí, al existir la influencia de la topografía, se tiene que tener un conocimiento importante de la zona donde se va a trabajar, ¿sí? También aquí se hace una triangulación y se genera un proceso de interpolación que permite precisamente identificar o unir o generar estas líneas que unen puntos de igual pluviosidad. Entonces, aquí tal como lo menciona estos autores, se toma en consideración los factores topográficos y también los meteorológicos. Recordemos que las condiciones diferenciadas de topografía, de relieve, generan condiciones microclimáticas y meteorológicas diferenciadas. Entonces, mediante este método se pueden analizar este tipo de, o se puede determinar, se incluye estos factores topográficos. Aquí únicamente un resumen de las características generales y las aplicabilidad de cada uno de los métodos, ¿sí? Entonces, el aritmético es el más sencillo, ¿sí? Por ser más sencillo, también es menos exacto, genera más errores. Y aquí tenemos, bueno, necesitamos un número uniforme de pluviómetros, pluviómetros uniformemente distribuidos, y este se lo aplica generalmente. ¿Sí? Los polígonos de Thyssen, en cambio, se realiza una ponderación en función de la ubicación de cada una de las estaciones. Se generan áreas ponderadas, tal como lo vimos anteriormente. Y aunque es muy frecuentemente utilizado, por ejemplo, en zonas de alta montaña, realmente su restricción está dada por la topografía, es decir, no se debería o no se debe realizar este proceso en zonas donde existe cambios de precipitación, temperatura, humedad por efecto de la topografía, ¿sí? Una de las limitantes es que necesitamos una red importante de estaciones, ¿sí? Pero en cambio una de las ventajas es que tiene mayor exactitud con relación al método aritmético, ¿sí? Entonces, aquí, ¿dónde se lo aplica? En zonas nuevamente que son planas o son homogéneas. Y también aquí no necesitamos una distribución uniforme de los pluviómetros. Pueden estar indistintamente dentro y fuera del territorio que estamos evaluando. En el caso de las isoyetas, bueno, este es muy utilizado precisamente porque se considera la topografía, los accidentes topográficos, la fisiografía del territorio y conociendo que esto tiene influencia sobre las características meteorológicas y climáticas, entonces esto genera una mayor exactitud, ¿sí? Y bueno, también aquí necesitamos un número considerable de estaciones. Aquí, dentro de su aplicabilidad, se puede aplicar tanto en zonas topográficamente planas como en zonas donde existe la incidencia o la influencia de la topografía. ¿Sí? Hasta allí estamos, ¿verdad? Sí, ¿Preguntas? Ingeniero, del área de influencia y el área total. Ok. A ver. El área total, les voy a marcar, a ver. ¿El área total de la cuenca o del territorio es esto? Este es el área total. Todo. ¿Sí? Y el área de influencia
va a estar dada por el polígono que anteriormente determinamos, ¿sí? Yo solo voy a aquí trazar la recta, más o menos algo así, ¿sí? Estas son las mediatrices que me determinan el área de influencia de este pluviómetro D. Entonces, el área de influencia parcial de este es este. ¿A eso se refería? Sí, ingeniero. Ya, entonces, el amarillo es área total, ¿sí? Y el área de influencia de la estación es únicamente lo que está coloreado con verde. ¿Sí? Sí. Listo. ¿Alguna otra pregunta? ¿Preguntas? ¿No más preguntas? Ok. Entonces, esto por un lado, ¿sí? Otro elemento importante es que generalmente con las estaciones o con los datos pluviométricos, nosotros podemos tener series que tienen faltantes de datos, que tienen datos inconsistentes, y en ese sentido hay que realizar un análisis previo de la calidad de los datos. Y eso no es solo para la precipitación, esto también aplica para, por ejemplo, temperatura, para humedad relativa y para otras variables, ¿sí? Entonces, cuando se van a hacer análisis estadísticos de las variables, ¿sí? Precipitación, temperatura, máximo, mínimo, promedio y humedad relativa, velocidad del viento, tenemos que tomar en consideración pedir o solicitar las bases de datos, ¿sí? Primero que para hacer un análisis estadístico, siempre necesitamos que los datos sean de la misma naturaleza, es decir, nosotros tenemos que corresponder precipitación con precipitación, precipitación vertical con precipitación vertical, temperatura con temperatura. No podemos relacionarlas o analizar estadísticamente correspondiendo, me refiero a precipitación con temperatura. Sí existe una relación, sí, pero cuando se hacen los tratamientos estadísticos, la naturaleza de los datos tiene que ser la misma, ¿sí? Deben tener el mismo origen, obviamente tienen que proceder de la misma estación, si no van a tener errores asociados a la serie de datos. Y también otro elemento importante es que los datos generados por cada una de las estaciones tienen que estar asociados a protocolos estandarizados, ¿sí? Generalmente los protocolos establecidos por la OMM, que son los que recogen los servicios nacionales meteorológicos, en este caso el INEM, ¿sí? Algo que es importante y que ustedes seguramente están estudiando es estadística. En este caso, los datos de precipitación, los datos climáticos, meteorológicos, son muestras de una población, ¿sí? ¿Cuál es la característica de la muestra? Es lo que se estudia, es lo que se estudia y a partir de eso se infiere como si fuera toda la población. Entonces debe ser representativa, ¿verdad? Sí. Sí, Entonces, por ejemplo, en este caso, las precipitaciones siempre o el análisis de precipitación, de temperatura, deben tener un espacio, un tiempo mínimo, ¿sí? Generalmente se utilizan series de datos sobre los 10 años para poder precisamente tener muestras representativas. Claro que hay estudios en los cuales se hacen análisis de 1 o 2 años, pero hay que ser aquí... hay que tomarlo con pinzas, porque realmente eso no va a ser una muestra representativa de una población, ¿sí? Es lo mínimo que se debería utilizar, pero 30 años es lo ideal, ¿sí? Vamos a ver después, me parece, con ustedes. Eso. Bueno, entonces, una de las maneras de hacer un análisis muy general de los datos, en este caso se puede hacer para precipitación, seguramente ustedes en otras asignaturas ven, en hidrología ven, por ejemplo, caudales, esta se puede realizar para el mismo, o sea, este mismo proceso se puede realizar para determinar la calidad de los datos de estas variables, ¿sí? Tanto de precipitación como de caudal. Entonces nosotros vamos a concentrarnos en precipitación porque es la variable meteorológica, una de las más importantes, ¿sí? Entonces aquí hay que tomar en consideración que los datos
que se incluyen en las series o en las bases de datos generalmente pueden tener errores, ¿sí? Errores ya sea por observación o derivados del observador, ¿sí? Cada observador va a determinar con un cierto nivel de subjetividad el registro como tal, ¿sí? También van a haber errores de transcripción de los datos y también cuando se hacen cálculos, por ejemplo, la evapotranspiración, como es una variable que se determina de manera indirecta, utilizando la humedad, la temperatura, vientos, entonces su cálculo puede tener errores en la aplicación de las fórmulas y eso puede generar error en el dato que se registra, ¿sí? O en el dato que se genera en el anuario. Igualmente pueden haber errores de impresión. Esto anteriormente cuando los anuarios eran en físico. Ahora los anuarios, las fichas, la información meteorológica generalmente es digital. Entonces digamos que esto ha disminuido, pero igualmente se lo debe considerar. La homogeneidad de la serie de datos se denomina análisis de doble masa. No análisis de masa, análisis de doble masa. Entonces aquí lo que se hace es corresponder una serie de datos pluviométricos del mismo periodo de una estación referencia, es decir, de una estación que tiene procesos o protocolos validados, calibrados y que dan información confiable, versus una estación que es la que se va a querer evaluar, ¿sí? Que se la conoce como la estación a evaluar o la estación a ser analizada, ¿sí? Entonces, la información de la estación referencia, o también se la conoce como estación base o estación índice, siempre va a ir en el eje de las abscisas o en el eje de las X, y la información de precipitación que es correspondiente a la estación que se va a evaluar, se coloca en el eje de las ordenadas o en el eje de las Y, ¿sí? Entonces, ¿en qué se basa este análisis de doble masa o el análisis de consistencia? Bueno, se establece que existe una proporcionalidad entre los valores acumulados de las precipitaciones de estaciones relativamente cercanas, ¿sí? O que tienen influencias meteorológicas y climáticas similares. Entonces, como les mencioné anteriormente, estos periodos que se van a corresponder siempre tienen que ser el mismo periodo, es decir, tienen que tener un periodo común. No podemos, por ejemplo, tener información de 1990 hasta el 2000 de la estación base y de 1995 hasta el 2015 de la estación referencia. No, ¿sí? Aquí tenemos que hacer coincidir. Es decir, el periodo común es el que yo puedo corresponder entre las dos series de datos para poder determinar si son o no son homogéneas los registros pluviométricos que están en la estación que quiero evaluar, ¿sí? Entonces, aquí lo que se plotea o lo que se grafica es los datos de precipitación acumulada, tanto de la estación referencia como los datos de precipitación acumulada de la estación a evaluar, ¿sí? Aquí me olvidaba. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando ya tengo generada la gráfica? ¿Sí? Entonces, establece que existe una relación lineal entre los datos pluviométricos que son consistentes, es decir, se observa aproximadamente esto. La nube de puntos me genera una línea de tendencia lineal, ¿sí? ¿Y qué es lo que pasa cuando los datos de la estación que quiero evaluar no son consistentes o tienen algún problema en la calidad de sus datos? Bueno, vamos a ver que la nube de puntos no necesariamente se asocia o se alinea con la recta, ¿sí? Miren, existen aquí cambios en la pendiente de la recta. Y voy a poner aquí y aquí, ¿sí? Entonces, visualmente, yo ya tengo identificado si es que es o no es consistente la recta o la proporcionalidad entre estas bases de datos, ¿sí? Entonces,
El fundamento de base precisamente está dado en que este análisis de doble masa establece una relación lineal entre los datos, en este caso de pluviosidad, ¿sí? Obviamente que esa relación lineal tiene que estar verificada mediante pruebas estadísticas y lo que se aplica de manera general es esta ecuación, ¿sí? ¿Esta ecuación de qué es? Es de la pendiente. De la pendiente, ¿seguro? Esa ecuación de qué es de la línea recta, ¿sí? Entonces, aquí el dato que lo que está, y la serie de datos a ser analizada siempre va a ser la variable dependiente a la estación de referencia, ¿sí? A es el intercepto en la ordenada, es decir, desde donde fue el origen de la ordenada, y B es el cambio por cada unidad en X, el cambio que existe en Y, es decir, la pendiente de la línea, ¿sí? Entonces, este es el procedimiento que se tiene que realizar para establecer la homogeneidad o no de las variables de precipitación. En este caso, bueno, este ejemplo está dado en función de una serie bueno, tenemos 4 estaciones, 3 de las cuales han sido validadas, son estaciones referencias, ¿sí? Y tenemos un conjunto de datos que va desde 1951 hasta 1970, ¿sí? ¿Por qué se ordena del año más reciente al año más antiguo? Bueno, esto tiene una lógica, ¿sí? Este es el método que utiliza el Servicio Geológico de los Estados Unidos, el servicio USGS, y aquí se establece que los últimos años generalmente tienen mejores niveles de observación, es decir, las series van a ser mucho más homogéneas que los años anteriores, precisamente porque los protocolos se han estandarizado, existen mejor y han ajustado, existen mejores protocolos, mejores instrumentos de medición y mejores técnicas también de medición, ¿sí? Entonces, por eso se lo organiza desde el año más reciente hacia el año más antiguo, ¿sí? Esa es una forma de. Luego, en este caso, tenemos 3 estaciones que funcionan o que van a ser la estación referencia, estación base o estación patrón, ¿sí? Y tenemos una estación que la he denominado estación X, que es la estación a evaluar, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a corresponder? Vamos a corresponder la información que generemos de estas estaciones, ¿sí? Parecen trabalenguas, pero vamos a ver aquí qué es lo que se tiene que hacer. Para cada una de las 169. Luego, el total de esta primera suma, voy a sumarle lo que cayó en 1968. Lo que voy a obtener de este acumulado, luego le sumo lo que cayó en 1967. Y así sucesivamente, para cada una de las estaciones. Es decir, lo que voy a hacer es acumular, ¿sí? Acumular los totales pluviométricos de mi serie de tiempo. Entonces, acumulo los totales pluviométricos para cada uno de estos años y para cada una de las estaciones. Estación A, estación B, estación C. Estas 3 luego me van a dar la estación referencia. Y también hago exactamente lo mismo para la estación que voy a evaluar, que en este caso la he denominado estación X, ¿sí? Entonces, acumulo de igual manera. Voy sumando, ¿sí?, los totales de cada uno de los años y los acumulados. Una vez que he acumulado para cada una de las estaciones, voy a construir mi estación referencia o la base de datos referencia. Entonces, ¿cómo hago eso? Bueno, únicamente lo que hago aquí es promedio los acumulados de la estación A, estación B, estación C, para cada uno de los años, ¿sí? Entonces, este promedio acumulado va a ser la estación referencia, ¿sí? ¿Hasta aquí estamos? ¿Está entendido?
Puede repetir la última parte, ingeniero. La ¿En qué última. parte? O sea, después de Ahora la sacar el otra. acumulado, solamente le sacamos el promedio donde dice promedio acumulado ABC. Sí, exactamente. Una vez que nosotros ya hemos acumulado, ¿sí? Todos estos valores de la estación A, todos estos valores de la estación B y todos estos valores de la estación C, lo que hacemos es sacar el promedio de esos acumulados, ¿sí? Ya. Y esta va a ser la estación referencia. Entonces, y esta va a ser la estación a evaluar. Esto. Ingeniera, ¿Y dígame? ¿a qué se refiere con estación acumulado? No entiendo esa parte. La estación acumulada o Sí. la estación A acumulada. Aquí únicamente tenemos que ir sumando. A ver, por ejemplo. Por ejemplo, Aquí- suma 105 más 112. 110, exacto. Aquí va a colocarse los 105, ¿verdad? Porque es el primer valor. Ah, que va sumando. Sí, va sumando los totales. Así De como aquí, los 105, luego les voy a sumar los 112 y voy a colocar aquí. ¿Sí? Prácticamente sencilla. Pero la lógica es que voy acumulando, voy sumando todos los totales, porque estos son totales pluviométricos para cada uno de estos años. ¿Sí? O la cantidad total de agua que cayó para cada uno de estos años. ¿Sí? No influye que estén los años que estén desde el año más vigente, el más antiguo. No. Esta es una metodología que se utiliza, de hecho. ¿Sí? O sea, ¿qué es lo que me va a dar en este caso? Me va a dar en la primera sección de la recta la información más homogénea y en la segunda sección de la recta lo que me va a dar es una sección, en este caso, para este ejemplo, una sección que no es homogénea, que no es consistente. ¿Sí? O sea, esta es parte de la metodología. ¿Sí? Es un método que se utiliza. ¿Sí? Y para eso se ubica el año más reciente en la primera celda y al final el año más antiguo. ¿Sí? Obviamente, si le damos la vuelta, pues va a tener influencia. Pero la recta va a ser similar, o sea, no va a cambiar la recta como tal. ¿Sí? ¿Estamos? Sí. Sí, ingeniero. Listo. Entonces, listo. Entonces lo que vamos a luego a plotear, ¿se acuerdan? Que teníamos que establecer un gráfico en un plano coordenado. Aquí que iba en el eje de las 10. ¿Cuál? Precipitación en milímetros. Y la precipitación, pero ¿de cuál de las estaciones? ¿Sí? De la promedio. De la X, no sé. Exacto. Es de la estación que vamos a evaluar, que en este caso tiene la denominación de estación X. ¿Sí? No sé. Milímetros son las unidades de medida. Y acá en el eje de las X, en cambio, ¿qué información voy a colocar? La estación. Año, tiempo. No, referencia. En este caso, lo que estoy correspondiendo son los totales pluviométricos, ¿sí? ¿Por qué? Vamos a volvernos un poquito a estas gráficas de aquí, ¿sí?
el fundamento o la base teórica que determina este análisis de consistencia inicial, que se conoce como el análisis doble masa, lo que corresponde son totales pluviométricos de una estación referencia, ¿sí?, que está en el eje de las X, y una estación a evaluar. Entonces, lo que está esta nube de puntos, está dado por los totales o acumulados de cada una de las estaciones. ¿Sí? En este caso, nosotros tenemos un conjunto de 3 estaciones, de la cual vamos a construir esta estación de referencia. ¿Sí? Versus la estación o el registro de datos acumulados de la estación que vamos a evaluar. ¿Sí? Estamos aquí, ¿verdad? Sí. Listo. Entonces, aquí lo que vamos a plotear es precisamente esta columna que tiene el promedio acumulado de A, B y C, que es mi estación referencia, va a ir aquí. Y la estación, la cantidad de precipitación acumulada de la estación X, en este caso, es lo que yo voy a colocar en el eje de las ordenadas o en el eje de las Y. ¿Sí? Cuando yo realizo ese proceso, entonces lo que tengo es una gráfica que es homogénea o una gráfica así, con una ruptura de la pendiente, si es no homogénea o inconsistente. ¿Sí? Entonces, en el caso de este ejemplo en particular, lo que vamos a obtener es esto. ¿Sí? Un cambio en la pendiente de mi recta, es decir, no tenemos una linealidad, hay una ruptura en esta linealidad. Esa ruptura en el cambio de la pendiente, un cambio en la pendiente, me determina que no sean series homogéneas o consistentes. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hago si es que identifico o cuando tengo una línea que tiene un cambio en su linealidad, ¿sí?, o en la tendencia lineal? Lo que se hace es construir, más bien, más que construir, se establece o se calcula un factor de corrección, que se le conoce como el factor K o el factor MC. ¿Sí? El factor K, en este caso, está dado, en cambio, por la relación existente entre la pendiente de la recta 1 y la pendiente de la recta 2. ¿Sí? ¿Y cómo se calcula la pendiente de la recta 1 y la pendiente de la recta 2? Bueno, utilizo la información que estaba contemplada o que generé en la tabla, ¿sí? Y para la recta 1, que en este caso va a ser la sección más uniforme, ¿sí? Es decir, ¿se acuerdan que los valores los invertimos? Es decir, el año 1, en este caso es el año más reciente y el año final es el año más antiguo, ¿sí? 1970, 1951. Este arreglo de la información es que la primera sección de esta curva o de esta línea es la sección más consistente, ¿sí? Entonces, voy a determinar la pendiente. ¿Cómo determino la pendiente? La pendiente está dada por la siguiente fórmula. Seguramente esto ustedes lo están estudiando ahora en este ciclo, ¿verdad? O lo estudiaron anteriormente. Entonces, la fórmula de la pendiente es la siguiente. En este caso la denominamos como P, ¿sí? El valor final de la variable Y menos el valor inicial de la variable Y, dividido para la diferencia entre el valor final de la variable X menos el valor inicial de la variable X, ¿sí? Para esta sección específica de la recta. Y hacemos exactamente lo mismo para la siguiente sección de la siguiente recta, que es la que cambió abruptamente en su linealidad, ¿sí? Una vez que yo tengo determinadas las dos pendientes, entonces obtengo el factor de corrección, dividiendo
la pendiente 1, que es la sección más uniforme en este caso, dividido para la pendiente 2, que es la sección menos uniforme de esta recta. ¿Sí? ¿Está entendido? Ingeniera, ¿cuál sería el punto mayor? ¿El inicio del 2 o el anterior del iniciar 2? La pendiente 2. Ok, esa es una muy buena pregunta. A ver, vamos a utilizar la serie de datos que les cargué. Ustedes lo van a repetir. Ok. Lo que voy a hacer es, bueno, este es el conjunto de datos, ¿verdad? Entonces voy a copiar todo este conjunto de datos. ¿Están viendo mi pantalla? No, ingeniero, No, no está hijo, compartiendo. Entonces, esta es la información que tengo, ¿verdad? Con la estación 1, A, la estación 2, la B, la estación 3, la C. Entonces voy a colocar únicamente para que ustedes vean aquí esto, con esta información, que voy a colorear, más bien, voy a colorearlas de verde, van a ser las estaciones con esto voy a construir la estación patrón o la estación índice, la estación referencia. ¿Sí? Entonces, estas de aquí van a ser con estas voy a construir la estación referencia, ¿sí? Entonces, ¿qué teníamos que hacer aquí? Aquí voy a colocar, es la precipitación acumulada de la estación A, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿qué es lo que hago aquí? Voy acumulando. Sumo este total de 1970 con el total que cayó en 1969. Luego sumo el total de los 2 años anteriores más el total de 1968. Y así sucesivamente, ¿verdad? Sí, que repito, por favor, otra vez esa partita. Claro, a ver. ¿Qué es lo que tenemos? Precipitaciones acumuladas. Lo que hago es ir sumando lo que ha caído en cada uno de los años, es decir, acumulando lo que ha caído en cada uno de los años. Entonces, sumo primero, en este caso, lo que ha caído en 1970. Luego, a lo que cayó en 1970, le sumo lo que cayó en 1969. Tengo más este, o al revés. Este más lo que cayó en 1969. ¿Sí? A lo que cayó en el año 1969 y 1970, es decir, al acumulado, le voy a sumar lo que cayó en el año 1968. ¿Sí? Luego nuevamente voy a acumular lo que cayó en los años de 1968 a 1970 y lo que cayó en 1967. ¿Sí? Y así sucesivamente hasta 1951, que es el año inicial. Hago exactamente lo mismo para la estación B y para la estación C. Ok, ¿estamos? Sí, Sí, ingeniero. ingeniero. Entonces hago exactamente lo mismo. Y hago exactamente lo mismo.
Y para la estación X hago exactamente lo mismo. Voy a ponerla de otro color. Entonces aquí hago exactamente el mismo procedimiento. Hago esto. Ok. Entonces, una vez que realicé la estimación o realicé la acumulación, ¿qué era el siguiente paso? Para poder corresponder, ¿qué es lo que necesito? Construir una estación de referencia, ¿verdad? Entonces voy a ir aquí a incluir, voy también a pintarla de amarillo, porque son las que voy a corresponder. Y aquí voy a poner, es el promedio de las precipitaciones acumuladas. ¿De quiénes? De A, de B y de C. Entonces aquí únicamente saco los promedios. ¿Okay? De la estación A, de la estación B y de la estación C. Hago esto para todos los años, todo el conjunto de años. Y luego lo que hago, ¿sí? Ingeniero, una pregunta. ¿Sí? Los datos de la estación X, ¿de dónde salen? Esos son datos que son de una estación que quiero evaluar la calidad o la homogeneidad de los datos, de las series de datos. Ah, O sea, eso se los da. En este caso, el ejemplo les está dando. ujú. Sí, ya estaban los datos. Ok. A ver, entonces aquí más bien voy a cambiar el color para no generar confusión. Entonces, ¿qué era lo que tenía que graficar? La estación. Tengo que evaluar y la estación de referencia. Ajá. Ok, entonces, la estación o los promedios ir en la estación referencia. Eso quiere decir que es lo que va a ir en el eje X, ¿verdad? Y esto va a ir en el eje Y. Porque es lo que quiero evaluar o analizar. ¿Sí? Entonces, lo que tengo que hacer es graficarlo. Grafico esto versus esto. Dejamos solo los valores. En este caso voy a los gráficos y lo que quiero es un gráfico de dispersión, ¿verdad? Sí. Entonces, aquí siempre hay que colocar. Entonces, ¿qué es lo que ustedes observan? Hay un cambio en la ruptura, ¿verdad? Hay una ruptura, perdón, más bien en la pendiente. ¿Sí? Nuestra pendiente, si fueran las dos estaciones homogéneas, lo que deberíamos tener es algo así. ¿Verdad? Esa debería ser la línea o la nube de puntos. Sin embargo, nosotros tenemos una desviación, un cambio en la pendiente en esta serie de datos. Entonces, bueno, voy a ubicar aproximadamente dónde existe este cambio de pendiente, ¿sí? Entonces, me voy aquí, selecciono el conjunto de datos. Esperen, primero voy a borrar esto. Entonces, aproximadamente voy a decir que puede ser aquí o aquí, ¿sí? Entonces, aproximadamente es entre 1960 y 1961, ¿sí? Dependiendo del ojo del que lo observe. Pero van a ver que prácticamente es lo mismo. Entonces, voy a colorear. Este año es el año de ruptura.
Este es el año de ruptura. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Calcular la pendiente, tanto para esta recta, que se formó aquí, como para la siguiente recta que se formó acá. Ahí ustedes me entienden, ¿verdad? Entonces, aquí en las dos rectas tenemos que calcular las pendientes. ¿Cómo calculamos las pendientes? A ver, decíamos que la pendiente es igual a Y final, o Y2 en este caso, menos Y inicial, dividido para X final menos X inicial, ¿verdad? Sí. Listo. Entonces, nuestra primera recta va a ser o va a estar construida por estos valores, estos puntos, estas coordenadas. ¿Sí? Hasta el punto de ruptura. Entonces, Y final. Entonces aquí la P es igual. Y final, ¿cuál de las dos columnas? La columna que tiene la información de la precipitación acumulada de la estación que voy a evaluar, es decir, en este caso la estación X. ¿Sí? Podemos poner la estación A, estación B, estación evaluar, estación inconsistente, la denominación que ustedes quieran. ¿Sí? Entonces, Y final va a estar dado por este valor menos el Y inicial por este valor. Dividido para, vamos a la siguiente columna, a la columna del eje de las X. X final menos X inicial, ¿verdad? Sí. Listo. Y eso son los valores que yo tengo que, entonces esta es la pendiente 1 de la primera sección, es decir, de esta sección de aquí, de mi curva. ¿Sí? Y la pendiente 2, la misma fórmula, pero los valores se concentran a estas coordenadas que tengo debajo del punto de quiebre, o a partir del punto de quiebre. ¿Sí? Entonces, en este caso final, menos el valor inicial, dividido para X2 menos X1. ¿Sí? ¿Está entendido? Aquí con esto respondo la pregunta que me hizo Esme. ¿Sí? Estamos, ¿verdad? Ingeniero, la parte que usted pintó de amarillo es donde se rompe la recta en Sí. el gráfico. Sí. Es donde cambia la pendiente. ¿Sí? Es este punto de... ¿Y por qué puede ser 1960, 1961? Porque para uno puede ser para aquí, o sea, que se va la recta así y otro se va aquí. ¿Sí? Pero generalmente, o sea, realmente es 1961 el punto de ruptura. Eso se influye en los resultados, ¿no? No, vamos a ver. Ya vamos a ver. Ingeniero, ¿cómo se hace para identificar cuál es Y1 y X1 y Y2 y X2? A ver, nuevamente. Entonces, en este caso, el punto de ruptura me dio en 1961, ¿verdad? Entonces, yo lo pinté aquí de amarillo. Este conjunto anterior a 1961, ¿sí? O este conjunto de coordenadas de 1961 hasta 1970, me van a generar, es esta parte de la gráfica, ¿sí? Y a partir
61 es esta parte de la gráfica. ¿Sí? Entonces, Se lo deduce de acuerdo a cómo está la gráfica, ¿no? sí, claro que sí. Ah, O sea, de acuerdo a cómo me da la gráfica, entonces yo escojo e identifico el punto de ruptura, es decir, desde dónde hay ese cambio de pendiente. Ya son dos rectas aquí, ya no es una sola recta, ¿sí? Es una recta que tiene una pendiente y es otra recta P2 que tiene otra pendiente. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a sacar un factor de corrección. Entonces, bueno, antes del factor de corrección, alguien me preguntó de dónde saco Y1 y Y2, ¿verdad? Entonces, para la primera recta, que es la pendiente 1, Y1 y Y2 está dado por los siguientes valores. Este es Y2, el valor final de esta primera sección de la recta. Y este es Y1, el valor inicial de la recta. ¿Sí? Y de igual manera para X. El valor, que en este caso está para 1961, que está pintado de amarillo, va a constituirse el valor final. ¿Sí? Y el valor inicial va a ser el que está asociado a 1970. ¿Sí? Es por el orden que tenemos en el conjunto de datos. ¿Está entendido? sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Listo. Y de igual manera para P2. ¿Sí? Entonces, P2, en cambio, son los valores finales de esta columna, de esta tabla que hemos generado. Entonces, Y2 está relacionado con el eje de las Y, la precipitación acumulada de la estación a evaluar. ¿Sí? Entonces, el Y final, en este caso, constituye 1951 y manera para las X. Listo. Entonces, una vez que tengo estos valores, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a dividir el P1 para el P2. ¿Sí? Y lo que voy a tener es mi factor de corrección K. ¿Qué hago con mi factor de corrección? Para corregir esta recta, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. ¿Qué es lo que hago? Bueno, aquí voy a colocar, voy a aumentar una columna y voy a corregir, ¿sí? Precipitación corregida de la estación X. Entonces, ¿qué es lo que tengo que corregir? Tengo que corregir el conjunto de datos a partir del cual hubo la ruptura o el cambio de la pendiente, ¿sí? Entonces, únicamente corrijo para este conjunto de datos, ¿sí? A partir de 1961. ¿Sí? Entonces, lo que hago, coloco los mismos datos para el conjunto anterior, ¿sí? Para hasta el 94, y a partir de 1961, que es el año en el que se rompe o se divide la línea o genera dos pendientes, entonces aquí a este valor de los originales lo multiplico por el factor de corrección. ¿Sí? En este caso voy a como ya está fijado el valor del factor de corrección, entonces lo único que hago es correr la fórmula para las siguientes celdas. Entonces, una vez que tengo ya corregida
esta base de datos original de la estación X, ¿qué es lo que hago? Vuelvo a acumular. ¿Sí? Voy a hacer nuevamente aquí una columna y voy a acumular. Entonces son los valores de precipitación acumulada, pero estos son de la estación X. Voy acá corregida. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hago? Nuevamente acumulo. A este valor le voy a sumar este de aquí. Y así de manera sucesiva hasta el final. Corredores. Y para corregir, o para nuevamente voy a plotear o voy a... O sea, esta se supone que ya es la corregida, que esta sería la final. Voy a colocarla de otro color. Y en este caso, el eje X, perdón, el eje X sigue siendo el mismo. El eje Y es el que va a cambiar, porque voy a formular o voy a graficar una nueva línea, ¿verdad? La línea que en teoría ya está corregida. Voy a hacerlo aquí mismo para que ustedes observen cómo se corrige. Voy a agregar una nueva serie, entonces que se llame corregida. Los valores de X siguen siendo los mismos. Los que cambian son los valores de Y. ¿Sí? Observan, ¿verdad? Cómo cambia la pendiente. Entonces, esta ya se corrigió. Una vez que tengo los datos corregidos, es decir, estos datos, estos de aquí, estos de aquí, estos datos corregidos, yo puedo generar otro tipo de análisis profundo. Es decir, ya puedo utilizar la base de datos para interpolar o para determinar años húmedos, años secos, ¿sí? Puedo hacer múltiples análisis posteriores. ¿Está entendido? Sí, yo estoy Sí, la... bien. Sí, Ingeniera, sí, dígame. ¿por qué no corregir por ejemplo, corregir la otra? ¿Por qué no se corrige la otra? Sí, esta, ¿por qué no corrigen esta? O Por eso, esa sea, ya está corregida. corregir la otra, perdón, la que está acá abajo. ¿Por qué? A ver, porque de acuerdo a, a la lógica del método, ¿sí? No es algo que me inventé yo, es un método que se aplica, ¿sí? Entonces, de acuerdo a la lógica, los años más recientes tienen mejores sistemas de registro de datos, ¿sí? Por eso lo que se corrige es esto, porque el cambio dependiente evidentemente es aquí. ¿Sí? Es lo que establece el método. Por eso se corrige esta sección. Ingeniera, ¿Sí? ¿se podría decir que porque ahí tenían datos en manera, o sea, física y no virtual, que había más errores o no? Bueno, puede deberse a los elementos que anteriormente veíamos, ¿sí? Puede deberse a errores de los instrumentos, de las técnicas, de los protocolos, mientras obviamente años atrás o décadas atrás los protocolos eran muy escuetos, no habían sido ajustados, todavía estaban en sus inicios, ¿sí? Igualmente los instrumentos de medición, los protocolos y inclusive el registro continuo anteriormente, pues no era tan continuo como ahora, ¿sí? Entonces eso derivaba a que existan errores en la toma de datos. Y bueno, de hecho este método se ajusta a eso, ¿sí? ¿Está entendido?
Inge, yo tengo una pregunta. Para determinar la quebranza de la pendiente, que siempre va a ser la mitad, en la mitad de los datos, o va a No, 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 variar. no. Donde ustedes, o sea, para este ejemplo, casi dio en la mitad, ¿sí? Para otros ejemplos puede ser aquí, o puede ser aquí, o puede ser aquí, puede ser en cualquier sección de la recta. En general, digamos que comienza a quebrar la pendiente y acá hacia el final. Ahí cómo le determinaría el año. Por el punto de quiebre. Porque lo que haría es, a ver, prácticamente esto. Por ejemplo. Un cambio de pendiente. Eso es lo que tienen que analizar, el cambio de la pendiente. Estos cambios en la pendiente son los que se tienen que corregir. ¿Sí? Entonces, la determinación es en este caso visual. ¿Sí? No sé si están solventadas las preguntas. De hecho, van a hacer ustedes una pequeña práctica. ¿Sí? No van a utilizar el año 1961, van a utilizar el año 1960 como ruptura de la pendiente, como ruptura más bien de la línea en su pendiente. Y van a determinar la pendiente, los valores de pendiente para el conjunto de datos, ¿sí? Antes, en este caso, bueno, posterior en este caso, a 1960, y para la pendiente 2, entre 1951 y 1960. Van a hacer exactamente el mismo procedimiento y me van a tener 20 minutos, ¿sí? No mucho, 20 minutos, porque prácticamente ya lo hicimos. Los datos siempre, ¿de dónde los cogemos? Están en la... déjenme ver. Esperen. ¿Dónde está? Ok, está en la carpeta que dice meteorología, trabajos en clase, y allí hay un documento de Word que dice homogeneidad de precipitación, o P, voy a ponerles práctica. Práctica, homogeneidad de precipitación, ¿sí? ¿Ingresaron? ¿En qué Sí, carpeta dijo? Disculpe. Aquí. A ver. Meteorología, en trabajos en clase, y aquí donde dice práctica, homogeneidad. ¿Sí? Entonces aquí tienen la información de las estaciones A, B, C y la X y los años. ¿Sí? Ok, sí, solo cojan esta de aquí y luego la pasan a un Excel, ¿sí? Porque la van a tener que trabajar en Excel. Lo mismo que hizo usted, ingeniera. Exacto, pero lo que van a hacer es un leve cambio, ¿sí? Para que vean. No van a coger el punto de ruptura en 1961, sino en 1960. ¿Sí? Y me van a contar qué es lo que pasa. Con las rectas, van a graficar las rectas, van a ver cómo varían la una de la otra. ¿Sí? 20 minutitos.
hasta las 11:40. Van a hacerlo en este caso de manera individual. La persona que tenga al final de los 20 minutos, el producto, ¿sí? El producto desarrollado y que esté bien desarrollado, tiene las 3 participaciones del día de hoy. Sí, estamos, ¿verdad? Okay, para ver que están trabajando, me van a compartir las pantallas, por favor. Todos, por favor, me comparten las pantallas. Ok. Ahí. Okay. Que las personas que no tienen, que no están en la computadora y que están de algún otro dispositivo, van a tener que ir desarrollando la práctica, ¿sí? La próxima semana tenemos prueba hasta donde hemos visto el día de hoy, pese a que todavía no acabamos la unidad, la vamos a acabar la próxima semana, pero el examen sí que lo vamos a desarrollar hasta lo que hemos visto el día de hoy, ¿sí? El próximo martes tenemos examen, por favor. ¿Solo 6 personas están en la computadora? A ver, el resto. Nelly. No le escuché, Nelly. Byron, Carlos, Diana, Jairo, Jefferson, Jonathan. Los dos, a ver, hay 2 Jonathan aquí. Jonathan Takuri, Jonathan González, Ricardo. Por favor, compartir las pantallas para saber que están aquí, para saber que están trabajando. Lo que pasa es que yo estoy en el celular y estoy trabajando desde la computadora. Ok, bueno, está bien. Ingeniero, los que estamos en el teléfono le hacemos captura o algo. ¿Ustedes están en teléfono y computadora, Carlos? Sí, ingeniero, estamos en el Zoom en el teléfono y estamos haciendo en una computadora. Sí, pueden ir haciendo capturas para que luego los vayan, me las carguen, ¿sí? Para saber que están trabajando. Jairo, Jonathan. Los 2 Jonathan. ¿Están o no están? Yo estoy en el celular, ingeniero. Están en el celular, listo. Yo te estoy compartiendo. ¿Quién? Byron. A ver, Byron. No, Byron ya. Jonathan Takuri. Estoy en el celular, ingeniero. A usted está en el celular. Anthony también. Carlos también. Diana. Diana también está en el celular, ¿verdad? Ingeniero. Jairo. Jairo, ¿está o no está?
Ok, la persona que, Jairo está, la persona que está registrando la participación, por favor también me pone estas particularidades. ¿Sí? Evidentemente no está su compañero. Y ya se nos fue, de hecho. Ricardo. Ricardo Rodríguez. ¿Está o no está? Ok, bueno, la persona que va a registrar las participaciones tome en consideración estas particularidades, por favor.
Por favor, las personas que no están compartiendo su pantalla y que están en el computador, háganlo así para ver cómo van avanzando. Ingeniera, disculpe, ¿cómo era para sacar el promedio de precipitación? De, El promedio de la precipitación acumulada. a ver, únicamente tiene que colocar la fórmula. Es igual a promedio y selecciona las casillas de cada uno de, a ver, déjenme ver dónde está. José. A ver, póngale la fórmula. Espérame. Voy a borrar ese que tenía. A ver, la Pues, fórmula. Lo que usted tenía. Puede colocar como la fórmula igual a promedio. Exacto. Abre paréntesis y coloca. Señala. Eso, Desde esa aquí, ¿no? celda. La divide. Punto y coma. Señala la otra celda. Ahí. Ajá. Ingeniera, para sacar la pendiente, ya tengo allí, pero me confundí como cuáles datos es Y2 y Y1. A ver. Y2 es exactamente ese. Y Y1 es este. Exacto, Ya Y1 estamos es bien, ese. entonces. Para la pendiente 2, entonces Y2 es este y Y1 Sí, es... ya. exacto. Ingeniera, Sí, dígame. yo ya tengo los datos. ¿Quién es? John. Ok, vamos a ver. Han de variar tal vez por los decimales. John. A ver, déjeme ver. Este de aquí es parcial. Ok. ¿Se corrigió la recta? Gráfica, ¿dónde está la gráfica? Grafíquela, por favor. La graficamos. Sí, también tienen que graficarla. Y tienen que graficar las dos. La sin corregir y la corregida. Ingeniera, Sí, Alexis. ¿cómo le puedo hacer para graficar? Yo le vi... Mire, ingeniero, usted, a ver, aquí ya tengo los gráficos, pero ¿cómo hizo aquí para subrayar individualmente? Señálelo.
No, señale toda la A ver, sección. señalo este, ya. ¿Sí? Control, Ya. control y señale la otra, eso, la otra columna. Allá, ingeniera. Y aquí ya me vengo aquí a gráfico y escojo este. Ajá, dispersión. Justo lo que tiene. Y ahí me da ya, se ubica con X y con Y. Sí, porque primero seleccionó, la primera columna seleccionada siempre se va a ir ubicando en X y la segunda se va a ubicar en Y.